distintos lugares que nos estamos juntando a estudiar la palabra. Pues bien, esto es lo que nos convoca la palabra del Señor y les invito a que puedan abrir sus Biblias en el libro de Primera de Juan, capítulo 2, donde leeremos los versículos 15, 16 y 17. Así que vamos a leer Primera de Juan, capítulo 2, el versículo 15 al 17. Les invito a que todos podamos leer la palabra del Señor de manera reverente y luego podamos orar. Dice así la palabra del Señor: No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Oremos al Señor. Inclinemos nuestros rostros ahí donde estamos y busquemos su presencia en oración. Padre, te damos gracias por este día domingo, día del Señor, día que tú has santificado, día en el cual tú nos llamas a nosotros, llamas a tu pueblo, a todos aquellos que están cansados y trabajados, aquellos que estamos sufriendo distintas enfermedades, Señor, ya sea físicas, o nuestra alma, o nuestra mente, Señor, o nuestro corazón, aquellos que estamos sufriendo distintos tipos de dolencia quizás, depresiones, angustias. Venimos a ti, Señor, todos los que estamos cansados y trabajados. Y qué bueno es entender, Señor, que incluso a través de estas circunstancias adversas, problemas, cosas que no entendemos por qué están ocurriendo, tú permites, Señor, y ocupas todo esto para tu gloria. Y tú eres glorificado en la manera en que nosotros como personas cansadas vamos a ti y descansamos y encontramos el mejor refugio, la fuente misma de alegría en ti, oh Dios, el único Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Háblanos, Señor, a través de tu palabra perfecta, infalible, inerrante, que no contiene errores, Señor, que es tu palabra, inspirada por el Espíritu Santo. Dios, ese mismo Espíritu que inspiró las Santas Escrituras, que pueda llenar nuestros corazones para amarte, adorarte y vivir para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El día de hoy quiero compartir con ustedes el siguiente sermón, que he titulado como Un falso y mortal amor. El amor al mundo. Un falso y mortal amor. El amor al mundo. Yo sé que este tiempo ha sido terrible para muchas personas a nivel mundial, el estar encerrados, el estar en nuestras casas, el no poder salir. La verdad es que ha sido un tiempo complicado para muchas personas, pero aún así este ha sido un tiempo para estar en familia. Y cuando estamos en familia, muchas veces lo que hacemos, no solamente lo que hemos estado haciendo durante la semana, orar con nuestras familias, buscar, tener cultos familiares al Señor, también hay tiempos para ver un rato televisión. Y vemos que las películas y telenovelas intentan mostrar algunos reflejos de la vida. Es por eso que a muchas personas les atrae el ver las telenovelas, especialmente a lo mejor como latinos. Acá tenemos esta comunidad hispanohablante en Edimburgo, en Escocia, donde tenemos hermanos de Venezuela, de Colombia, de Brasil, bueno, o de España, etcétera, etcétera. Y siempre el latino, no sé, desconozco otras culturas, pero siempre le gusta ver estas telenovelas, películas, etcétera. ¿Y por qué existe esa atracción, ¿no?, a lo que era antes el teatro quizás? Es porque esta forma de arte comunica de cierta manera o tiende a reflejar aspectos del mundo o de nuestra vida. Una de las características que siempre vemos quizás en las películas, ya sea de acción o de comedias o lo que sea, vemos que
está el concepto de amor. Parejas que se enamoran, familias que se quiebran, pero después se vuelven a restaurar, etc. Sin embargo, la forma en que se da a conocer el amor en las películas que vemos el día de hoy, o en las series o las telenovelas, contradice en gran manera el concepto bíblico de amor. Es cosa de ver, lamentablemente, cómo podemos ver en las telenovelas o películas o series engaños, infidelidades, distorsiones respecto al concepto del amor matrimonial, de la pareja en el matrimonio, un amor interesado de parte de los hijos a los padres. Vemos en las series que los padres le dan dinero a los hijos y los hijos solamente aman a los padres por un interés material. En fin, vemos que todo está distorsionado. Y si vemos algunas semejanzas buenas de amor, es producto de la gracia común del Señor. A pesar de que tristemente vemos cómo en cada telenovela que viene la situación es peor y prácticamente ya pensamos, nuestros hijos ya no pueden ver esto. A pesar de eso, a pesar de las cosas que están pasando, lo triste de esto es que se está normalizando. Y nuestros hijos están siendo testigos de toda la basura que sale en los videos de YouTube o en Instagram o en TikTok o en Netflix. Y nuestros hijos están siendo testigos de eso. Y muchas veces decimos, no, que no vean eso. Y nosotros seguimos como adultos alimentándonos de basura. Muchas veces vemos estas series y decimos, pero ¿cómo llaman a eso amor? Estamos viendo a lo mejor una película romántica y decimos, pero ¿cómo eso puede ser amor? ¿Pero cómo es que ellos se aman? ¿Acaso no se da cuenta que ese personaje le está engañando, solamente la ama por interés y nosotros nos metemos en la película y decimos, mira, ¿cómo es posible que ellos se amen? ¿Cómo no se dan cuenta de esa terrible relación? ¿Y eso qué es una película? Recuerdo cuando era pequeño, uno de mis familiares cuando veía películas se metía tanto que llegaba a saltar en el sillón y decía, pero ¿cómo él ama a esa persona? En fin, somos rápidos para ver una mala relación de amor en una película, pero la pregunta que surge es, y todo esto lo dije a modo de introducción, solamente para poder preguntar lo siguiente: si somos tan rápidos para identificar amores falsos y destructivos alrededor nuestro, podemos ver si en nosotros estamos cultivando una correcta relación de amor con el correspondiente objeto de ese amor. Es decir, si somos rápidos para identificar malas relaciones de amor en películas o alrededor nuestro, pero somos capaces de examinarnos a nosotros mismos y preguntarnos, ¿estoy amando verdaderamente aquello que debería amar o estoy amando aquello que no debería amar? Entonces, ante esta pregunta, perdónenme que siempre sea así, esta es a lo mejor la forma en que tengo de aprender o enseñar muchas veces, pero a partir de esta pregunta puedo ver dos preguntas. Podemos ver dos preguntas. ¿Y cuáles son? La primera, ¿estamos amando? Y la segunda, ¿a quién estamos amando? La respuesta a la primera pregunta es clara, si es que estamos amando. Y la respuesta es sí, cada uno de nosotros está amando. Cada uno de nosotros está amando a alguien o a algo y al mismo tiempo estamos odiando a alguien o a algo. Ya discutimos en los sermones pasados lo terrible de odiar al hermano, lo terrible de decir yo amo a Dios, estoy en Cristo, estoy en la luz, pero aborrezco a mi hermano. Ya vimos lo terrible de eso en un par de sermones pasados. Entonces, la respuesta es si estamos amando o no, la verdad es que sí. Cada uno de nosotros está amando algo y a la vez está odiando otra cosa. O amamos la justicia y odiamos la injusticia, o
amamos la injusticia y odiamos la justicia. Y así podríamos seguir con los ejemplos. Entonces el punto aquí que nos quiere mostrar Juan es uno de los más terribles, falsos y peligrosos tipos de amor. ¿Y cuál es este? El amor al mundo. Entonces el día de hoy quisiera compartir con ustedes rápidamente 3 puntos con respecto a estos tres versículos que acabamos de leer en 1 de Juan, capítulo 2, del 15 al 17, y los vuelvo a leer. Nos dice Juan: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, escucha bien esto, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Teniendo estos versículos en mente, quisiera compartir con ustedes los siguientes 3 puntos. El primero, ¿qué es el amor al mundo? En segundo lugar, el fundamento y consecuencia del amor al mundo. Y en tercer lugar, y el tercer y punto final es una introducción al amor de Dios y a Dios. Entonces, el primer punto que quiero compartir con ustedes es el amor al mundo. A partir de esto, entonces, podríamos ya tener en mente 2 cosas. Y deberíamos definir rápidamente 2 cosas. 1, ¿qué es el amor? Y 2, ¿qué es el mundo? Un tema que quizás como cristianos o cristianos evangélicos siempre decimos: oh, cuidado con lo mundano. ¿Qué significa el mundo? Etcétera. Y eso quiero compartir el día de hoy con ustedes. Entonces, rápidamente quiero dar una definición simple pero profunda de qué es el amor. ¿Por qué? No me quiero detener tanto en esto porque después lo veremos. Juan habla mucho del amor y específicamente cuando dice Dios es amor. Y ahí nos vamos a detener mucho en lo que es el amor. Pero ahora solamente va a ser algo rápido. Entonces, ¿el amor qué es? Lo podemos definir como un afecto, como una estima y un deseo por algo o alguien en la cual buscamos tener una comunión con ese objeto. Y a la vez vivimos para ese objeto o esa persona. Entonces, en resumen, el amor es un afecto, una estima, un deseo donde yo considero a algo o a alguien como bueno, como algo que me satisface y que deseo estar con esa persona. Y a la vez, como deseo estar con esa persona, se expresa en distintos actos este amor. Un punto importante del amor es que, como algunos teólogos en la antigüedad y hasta el día de hoy han podido describir, es que nosotros nos parecemos a aquello que adoramos o amamos. Es decir, tú te pareces a aquello que estás amando o adorando. Fíjate con la definición que dimos delante, es decir, cuando alguien desea algo, cuando alguien quiere algo, cuando está pensando en eso, quiere ser como eso. Anhela su vida y trabaja para eso. Recuerdo cuando yo era pequeño me gustaba mucho la lucha libre y lo único que quería hacer era un luchador de lucha libre. Y pasaba juntando cartas y imágenes de lucha libre, todo relacionado con la lucha libre, y yo quería ser como eso. Ocupaba mi mente en eso, mi tiempo en eso. Me compraba poleras de la lucha libre, etc. Porque amaba eso, porque me deleitaba en eso y inconscientemente yo quería ser como eso. ¿Qué cosas estamos amando o están amando los jóvenes o adolescentes el día de hoy? En la cual aquello que aman, aquello que gustan, quieren ser como eso o se parecen a eso, porque lo aman, porque encuentran en ese objeto algo en lo cual se pueden deleitar. Eso es amor. Entonces, mantén siempre eso, aquello que tú amas o adoras, finalmente te llegas a parecer. Por eso Dios aborrece tanto los ídolos, porque finalmente al amar o adorar un ídolo, nos llegamos a parecer,
en eso. Entonces, eso, así podríamos definir el amor como un efecto, un deseo, una estima por algo que yo considero como algo bueno. En segundo lugar, el mundo. ¿Qué es el mundo? Y acá podríamos estar mucho tiempo tratando también de definir qué es el mundo. Algunos podrían de inmediato pensar el mundo como algo malo. Oh, el mundo es malo. Pero no podemos llegar a una definición tan rápido al condenar el mundo. ¿Por qué? Porque en primer lugar debemos entender que el mundo, la creación, cuando Dios creó el mundo, al terminar de crear todo, vio Dios que todo era bueno. Por lo tanto, todo lo que Dios hizo, porque lo hizo para que reflejase su gloria, la hermosura del Creador, vio Dios que era bueno. Y principalmente en aquella creación que fue creada a su imagen y semejanza, es decir, el hombre, es decir, Adán. Entonces, cuando Dios crea el mundo, ve que el mundo es bueno y Adán, el principal deleite de Adán tenía que ser Dios, adorar a Dios, amar a Dios con todo su corazón. Ese era el propósito de Adán, pero a la vez tenía que amar a su prójimo, es decir, a su esposa, cuidar a su esposa. Pero no solamente esta relación con su esposa, sino también con todo el orden creacional, con los animales, los vegetales, la tierra, etc. Y es decir, también Adán fue llamado a desarrollar la creación. Y eso lo llamamos cultura. Entonces Adán fue desarrollado a ver todo lo que Dios había creado como bueno. Adán tenía que seguir desarrollándolo para la gloria de Dios, para reflejar al Dios Trino en las obras de la creación. El mundo era bueno, no porque primeramente Adán estaba satisfecho finalmente en el mundo, en la creación, sino en el Creador. Cuando Adán tenía una buena perspectiva del Creador y su corazón estaba en, en en adoración al Creador, ahí Adán podía desarrollar y tener una buena relación con la creación, tanto con su esposa como con todo el orden creado. Y así no transformar a su esposa y no transformar otro tipo de relación en un ídolo. Entonces vemos en primer lugar que el mundo, Dios lo creó como algo bueno. Sin embargo, acá cambia todo. Después de la caída, este mundo se transforma en un lugar de caos y de destrucción. Por el pecado vemos tres consecuencias en el mundo. De manera general, podríamos ver más consecuencias, pero principalmente vemos tres. ¿Cuáles son? Que hay un quiebre, hay una rebelión y hay condenación. En primer lugar, hay un quiebre en toda relación. Se quiebra esta relación entre Adán y Dios, entre Dios y Adán. En el momento en que Adán peca, se transforma en un amigo de la serpiente y en un enemigo de Dios. Se quiebra su relación con su esposa. En vez de cuidar a su esposa, de amar a su esposa, lo único que hace es culpar primeramente a su esposa. En vez de protegerla como un buen esposo, como un buen marido, culpa a su esposa de todo el caos que acababan de cometer. Se quiebra entonces toda relación, de hecho, la palabra relación o el amor se llega a distorsionar. Adán finalmente es contaminado, es quebrado en todas sus facultades, en su mente, en su corazón, en sus emociones y en su voluntad. El hombre está muerto espiritualmente después de la caída y esa muerte pasa a cada uno de nosotros. Es lo que llamamos como el pecado original. Entonces se quiebra toda relación. En vez de adorar al Creador, la criatura, al quebrarse esa relación, se empieza a adorar a sí mismo o empieza a adorar a la creación, creando ídolos. En vez de tener una buena relación con su esposa, se quiebra esa relación donde el hombre pasa a dominar y a pisotear a la mujer y donde la mujer tendría que someterse en amor al hombre.
empieza esta competencia entre ellos porque se quiebra esa relación, el orden que Dios dio. En vez de desarrollar una buena cultura en todo el orden creacional, el hombre lo único que hace es destruir la creación. ¿Se dan cuenta cómo se quiebra cada relación? Pero lo que trae también el pecado, y por lo tanto de esta manera se concibe el mundo, es que trae una rebelión contra Dios y a toda la ley de Dios. Ya no adora a Dios, ya se rebela contra el Creador. Y eso es terrible porque el Creador crea a Adán a su propia imagen y semejanza junto a Eva, y ellos se rebelan contra la bondad del Creador. Entonces existe esta rebelión contra la santidad de Dios. No adoran a Dios, ya no sirven al prójimo, sino que esclavizan al prójimo. Y como dije anteriormente, destruye todo el orden de la creación, se rebela contra todo. Y por último, por consecuencia del pecado, viene la condenación a los hombres, porque ya no viven para la gloria de Dios, ya no se deleitan en la gloria de Dios, sino que se deleitan en todo este mundo caído. Ese entonces es la consecuencia del mundo, es decir, todo aquello que se rebela contra el Creador. Eso es el mundo. El mundo que fue creado bueno, fue quebrado, fue una catástrofe. La Biblia solamente describe los términos de esa catástrofe como rebelión contra Dios, rebelión contra el Creador. Ese es el mundo. Por lo tanto, Juan nos llama a no amar al mundo. ¿Por qué entonces? Porque ¿cómo podríamos definir el amor al mundo? Es decir, como un deseo por todo aquello que se opone a Dios. Amor al mundo es amar aquello que se opone a Dios. El deseo en sí no es malo. El Señor nos creó con deseos para anhelarlo a Él, para deleitarnos en Él. Por lo tanto, el deseo, el amor en sí no es malo porque fuimos creados para amar a Dios. El problema es cuando este deseo, es cuando este amor tiene como objeto el mundo. Es ahí cuando este amor se convierte en algo mortal y destructivo, cuando el objeto es el mundo. El amor al mundo es amar aquello que Dios... Mira, escucha bien esto. Podríamos ver el amor del mundo como es amar aquello, es amar todo aquello, todo pensamiento, toda cosmovisión, toda idea que odia a Dios y que a la vez Dios aborrece. Entonces, amar al mundo es cuando tu corazón, es cuando tus deseos, es cuando tu mente están puestas en cosas que esas cosas odian a Dios y a la vez Dios aborrece esas cosas. Eso es el amor al mundo. Es por eso que Juan nos dice, no amen al mundo, porque amar al mundo significa amar aquello que Dios aborrece, y esas cosas a la vez aborrecen a Dios. ¿Cómo entonces podemos amar eso? ¿Y cuáles son estas cosas que vemos en el mundo? Juan nos dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Eso lo podemos ver en el versículo 16. Nos dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Qué cosas encontramos en el mundo? En primer lugar, nos habla de los deseos de la carne, es decir, la naturaleza del pecado, donde existe un falso amor que en realidad es un odio, una naturaleza carnal. En realidad, cuando dice amar a Dios, lo que está en el fondo de su corazón es un odio a Dios, esta naturaleza carnal. Finalmente, cuando nos dice, no, yo amo a mi esposa, en realidad lo único que está
guardando en su corazón es un adulterio, cuando en realidad dice, no, yo amo a mis padres, yo amo a mi mamá, muchas veces es por un amor interesado, porque es un amor carnal, es un amor que proviene de los deseos de la carne, por lo tanto es un falso amor, en realidad es todo un odio, es un amor a sí mismo y un odio hacia los demás. Tú en realidad, o las personas carnales al final del día, no es que quieran finalmente ayudar a los demás, sino que todo está centrado en ellos. Ellos se convierten en el centro del universo, ellos se convierten en un falso Dios. Por lo tanto, los deseos de la carne, estamos hablando de la misma naturaleza del pecado, de aquello que se opone a Dios, de aquello que piensa que hay algo mejor que Dios, que hay un deleite que puede ser mejor que, que Dios mismo. Esa es la naturaleza del pecado. Finalmente, los deseos de la carne no traen paz ni gozo, sino desesperación y dolor. Luego Juan describe los deseos de los ojos, y esto es muy importante porque está haciendo un eco un poco a lo que pasó allá en el jardín del Edén, cuando Adán y Eva pecaron, se dejaron llevar por los ojos. ¿No te recuerda también un poco esto, los deseos de los ojos, a lo que pasó con Lot y con su familia? Cuando escogieron un lugar que era hermoso a la vista de los ojos, pero que en realidad estaba cerca de Sodoma y Gomorra. Es decir, los deseos de los ojos es todo este espíritu, esta actitud sensual y sensorial que entra en nuestras vidas, en nuestras familias y lamentablemente incluso en nuestras iglesias. Todo nuestras vidas se mueven, una persona que se deja llevar por los deseos de los ojos y por los deseos de la carne es una persona que solamente se deja llevar por aquello que puede sentir, por aquello que puede experimentar, es decir, lo sensual, solamente por lo que entra en los ojos. Es tan fuerte esto que incluso personas ni siquiera utilizan su razón, una razón que debe estar sometida a las escrituras, se deja llevar por las emociones. Se deja llevar por las luces, se deja llevar por la impresión, se deja llevar por esto, pero no por algo que está arraigado en las escrituras. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, que finalmente se traducen en estos pecados sexuales que el Señor aborrece con todo su corazón, porque justamente el adulterio va en contra del orden creacional de Dios. Es por eso que el Evangelio restaura los matrimonios, es por eso que el Evangelio restaura la sexualidad, es por eso que el Evangelio restaura todo, para realmente poder disfrutar aquello que Dios nos ha dado, aquello que Dios ha creado, el matrimonio, los hijos, la relación entre un esposo y una esposa. El Evangelio lo restaura, pero si nosotros queremos construir matrimonios, si nosotros queremos construir vidas de acuerdo al modelo del mundo, todo terminará con dolor, con destrucción. Y en realidad es algo falso. Y finalmente nos habla de la vanagloria de la vida. Y el concepto acá es súper fuerte. Si te das cuenta, Juan está describiendo todos los aspectos del mundo. La vanagloria de la vida, el original ahí, la palabra vanagloria, quiere decir como algo vacío. Literalmente se refiere a un errante o a un vagabundo que lo único que hace es caminar por las calles, gritar que tiene la solución a una enfermedad, pero en realidad no la tiene. Aparenta tener una solución, pero es un errante, es un vagabundo que no sabe hacia dónde va. Esa es la connotación de la palabra, la vanagloria de la vida. ¿Cuántos de nosotros a lo mejor vivimos en esta vanagloria? Pero la pregunta se torna acá, ¿cuántas cosas que provienen del mundo están en nuestros corazones, en nuestras familias y en nuestras iglesias? ¿Cuánto de este pensamiento que se opone a Dios, que se opone a la palabra de Dios, a la autoridad de Dios, está metida en nuestras iglesias o en nuestras familias o corazones? Qué triste ver iglesias guiados por lo sensual.
Y por lo sensual, por favor, no me entiendan en primer lugar a personas que visten de manera sensual. Cuando me refiero a iglesias sensuales, es iglesias llevadas por las emociones, por las vistas, por lo que puedo sentir, por lo que puedo experimentar. Pero en realidad no hay ningún cambio al salir de la iglesia, no hay ninguna meditación en la palabra del Señor, en que nuestro culto, nos dice la palabra, sea un culto racional, no racionalista, pero racional, donde entendemos cada cosa que hacemos. Es por eso que en nuestros cultos públicos hay un orden de culto o una liturgia. Es por eso que comenzamos dando gracias a Dios. Es por eso que luego confesamos nuestros pecados, cantamos himnos o salmos y luego escuchamos la palabra del Señor y luego celebramos con la Santa Cena y nos despedimos con una bendición final y apostólica, porque pensamos en todo esto. No es un culto frío, todo lo contrario, es un culto lleno de la palabra del Señor, lo que ilumina nuestra mente, lo que pensamos, razonamos, pero a la vez enciende nuestros afectos. Afectos encendidos no quiere decir personas emocionalistas, sino que quiere decir personas que realmente su corazón arde por dentro y puede que caigan o no caigan lágrimas, puede que levante o no levante sus manos, pero en su corazón desea tener comunión con el Señor. Por eso canta cada himno, canta cada salmo, canta cada canción. Por eso cuando ora, él ora o asiente. Es por eso cuando se escucha la palabra y la anhela porque su corazón arde por el Señor. Nuestras iglesias deben ser iglesias que ardan por el Señor. Insisto, no estoy hablando de un emocionalismo, sino de emociones santificadas y arraigadas aquí en la palabra y que finalmente muevan nuestra voluntad a servir al Señor. Entonces, ¿cuántas cosas a lo mejor que provienen del mundo están en nuestras casas, en nuestros corazones, en nuestros matrimonios? La forma en que vemos el matrimonio o la familia está más guiada por Netflix, por las telenovelas, o está guiada por la palabra del Señor. El hombre o la mujer que está a tu lado, la estás viendo, la estás moldeando de acuerdo a la cultura de Hollywood, de acuerdo a la cultura que te entrega la televisión o de acuerdo al amor que te dice la palabra con que debes amar a tu esposa y la esposa cómo se debe someter a su esposo. En fin, dónde en realidad, qué está en nuestro corazón, qué estamos amando. Todas estas cosas que acabo de mencionar provienen del mundo y se desarrollan en el mundo. Por eso nos dice el versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Es decir, se desarrolla en el mundo, se nutre de todo lo que se opone a Dios. En resumen, el pecado, engendra más pecado. Es como un virus. Por eso quiero pasar ahora rápidamente al punto 2. ¿Cuál es el fundamento o la consecuencia del amor al mundo? Siempre tengo un punto así en mis sermones, no sé por qué, pero donde hablo del fundamento o la consecuencia de algo. Entonces, ¿cuál es el fundamento y consecuencia de este amor al mundo? ¿Por qué alguien puede amar, escucha bien, aquello que disgusta a Dios? Tú te preguntas, ¿pero cómo alguien puede amar aquello que desagrada a Dios? Y a veces es fácil apuntar al otro, que ves que no ama a Dios y ama al mundo. Pero la pregunta es, ¿cuánto de ese mundo está en tu corazón? El fundamento de este amor al mundo, ya lo vimos anteriormente, es por su naturaleza caída. Porque el hombre nace muerto en sus delitos y pecados. Ningún hombre nace amando a Dios. Ningún hombre busca a Dios. Todos se desviaron a una. Pero acá el apóstol Juan da un detalle importante. Nos dice en el versículo 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Escucha bien esto. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El amor del Padre no está en él. Entonces, ¿por qué alguien puede amar aquello que disgusta a Dios? ¿Cuál es ese fundamento?
En realidad es eso. El amar al mundo, escucha bien, manifiesta que en realidad el amor del Padre no está en él. Y esto es profundo, hermanos. Esa frase es profunda y es para que le sigas meditando durante todo este día, en este día del Señor, que el Señor te invita a seguir meditando en su palabra, en este sermón, después cuando concluya. El amar al mundo, esa persona que ama al mundo, esa persona en realidad ama al mundo porque es eso lo que está en su corazón, el mundo. Y este es el problema de muchos de nosotros como cristianos, que pensamos que el mundo está allá afuera. Oh, todo eso es el mundo. Pero nos olvidamos que el mundo está en el corazón del hombre. Está en el corazón. Ahí está el mundo. El mundo, es fácil decir que el mundo está afuera, pero ¿cuánto del mundo hay en tu corazón, en tu familia o en la iglesia? Eso, por eso cuando alguien ama al mundo, es porque eso es lo que atesora en su corazón. Por eso ama al mundo, manifestando que el amor del Padre no está en él. Qué terrible esto. Qué terrible es esto. Más aún, cuando alguien que se llama cristiano está amando al mundo, deleitándose en el mundo y convirtiendo al mundo en un ídolo o en su Dios. Qué terrible vivir así. Qué terrible vivir amando todo aquello que a la vez aborrece a Dios. ¿Y cuál es la consecuencia de este amor al mundo? Lo mismo que acabamos de leer. El amor del Padre no está en él. Si alguien sigue viviendo así, por más que tenga nombre de cristiano, si alguien sigue viviendo así y muere en ese estado, la consecuencia de esto es terrible. La consecuencia de vivir y morir amando al mundo es que eternamente no seremos recipientes del amor de Dios. Lo terrible de vivir y morir en ese estado, es decir, amando al mundo, es que de manera eterna el amor del Padre no estará en ti, sino que si vivimos y morimos en ese estado, no seremos recipientes del amor del Padre, del amor de Dios, sino de la ira eterna de Dios. Debemos entender esto, hermanos, que vivir amando al mundo es vivir amando algo que pasará. Fíjate lo que nos dice el versículo 17, y el mundo pasa y sus deseos. Toda esta moda, toda esta forma de pensar, esta forma de actuar, esta forma de vestir, esta forma de hablar, esta forma de reaccionar, esta ira, estos celos, todo esto proviene del mundo y todo eso pasará. Vivir amando al mundo es vivir amando algo que pasará, que en cualquier momento se destruirá, porque el amor al mundo es un falso amor que destruye y que a la vez conduce al eterno juicio de Dios, porque viviste y moriste amando aquello que le declara la guerra a Dios. Una de las lecturas del Nuevo Testamento que tuvieron ahí en sus casas fue justamente en el libro de Santiago. Y el libro de Santiago, en el capítulo 4, nos dice que aquel que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Fíjate cuando hacía la pregunta delante, ¿cuánto del mundo está en las iglesias? Santiago capítulo 4, versículo 1, ¿de dónde vienen las guerras y pleitos entre ustedes? Nos dice Santiago. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codician y no tienen, matan y arden de envidia. ¿Cómo es posible que esto esté en nuestros corazones? ¿Cómo es posible que esto esté en nuestras familias, envidias, estas codicias? ¿Cómo es posible que la envidia, los celos, la amargura esté en nuestras iglesias? Eso es del mundo, eso proviene del diablo, ese odio. No puede estar en nuestras iglesias, en nuestros corazones. Combatís y lucháis
pero no tenéis lo que desean porque no piden. Versículo 3, piden y no reciben porque piden mal para gastar en vuestros deleites. Y fíjate el versículo 4 de Santiago 4. Oh almas adúlteras, adúlteras, el adulterio, esa relación íntima que solamente debería estar entre el esposo y la esposa, el tenerla fuera de ese estado de matrimonio es adulterio. Y fíjate cómo llama Santiago a estas personas, oh almas adúlteras, que en vez de estar deleitándose en la gloria de Dios, se deleitan en el mundo, en aquello que odia a Dios. Por eso nos dice, no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Qué estás amando? ¿Qué está en tu corazón? Qué triste el alma y la vida de alguien que viva y muera amando al mundo, porque en realidad vivió y murió como un enemigo de Dios, y la muerte solamente declaró esa eterna enemistad entre él y Dios. El mundo pasa y sus deseos. Aquel que vive amando al mundo vive en una relación de mentiras, quiebres, engaños, destrucción y finalmente muerte eterna. Por eso es el imperativo de Juan, no amen al mundo. Y fíjate cómo el versículo 15 obviamente viene después del versículo 14 que predicamos la semana pasada. Juan les dice, no amen al mundo, porque como estudiamos la semana pasada, porque Juan les escribe a los hijitos que han conocido al que es desde el principio, a los padres que han conocido, perdón, al que es desde el principio, a Cristo, a los hijitos que habéis conocido al Padre. Les he escrito a ustedes jóvenes porque sois fuertes, porque la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Después de escribir todas esas gloriosas y profundas y hermosas verdades del Evangelio que pertenecen a aquellos que han creído en el Señor, a ellos les dice, entonces, como consecuencia de este glorioso amor del Señor, en imperativo, no amen al mundo, no lo amen, no lo amen, porque todo eso se opone a Dios. Si tú dices estar amando a Dios, ¿por qué amas al mundo? ¿Por qué vives y piensas y reaccionas y toda tu vida se construye en base a modelos caídos, a modelos que se quiebran, a modelos que traen muerte a la vida de la persona, a la familia y a las iglesias? Hermanos míos, esto no es un juego. Acá se está hablando, no amen al mundo. Por lo tanto, y acá termino, ¿cuál es la solución para esto? Y acá está el Evangelio. Por eso el tercer punto es una introducción, o en realidad una breve introducción al amor de Dios y al amor a Dios. He aquí el verdadero amor. Todo ese amor del mundo es un falso amor, un amor mortal y destructivo, porque no proviene de Dios. Porque en realidad Dios es amor. Y el verdadero amor solamente proviene de una verdadera relación con el Señor, de alguien que ha experimentado y que atesora y que permanece en el amor del Padre. He aquí el verdadero amor que nace en Dios, porque Dios mismo es amor, como veremos más adelante. Y en esto consiste, hermanos míos, y acá me quedo sin palabras, el misterio, la profundidad, lo glorioso del Evangelio. Y que el mismo autor Juan lo dice, Juan el apóstol del amor, si podemos conocerlo, pero que en su Evangelio antes escribió en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Hermanos míos, y acá me quedo sin palabras, porque todo ese mundo que describí antes, así nacimos nosotros, y ese era mi corazón antes de que Cristo cambiara nuestras vidas. Dios nos amó a nosotros en primer lugar. En esto Dios muestra su amor, en que aun siendo tú y yo pecadores, Cristo murió por nosotros.
Dios amó a sus enemigos. Dios amó a sus enemigos para darles vida y vida en abundancia, porque pasan de muerte a vida, para ahora llamar a sus enemigos, nunca más enemigos, sino llamarlos sus amigos, porque les ama y ellos responden a ese amor amándole. Es por eso que ahí está el verdadero amor, el amor que nace en Dios, un amor que restaura todas estas relaciones. Es el amor de Dios lo que restaura tu relación con Él mismo, porque no es que tú fuiste a Él, sino que Él vino a ti, Él salió a tu encuentro, Él dio su vida por ti, por nosotros los pecadores, para restaurar esa relación y hacernos entender en nuestra mente, en nuestro corazón y en todo nuestro ser, que lo único que nos puede satisfacer no es nada de aquello que podamos ver, no es nada de lo creado finalmente, sino el Creador mismo, que es el Creador quien es también nuestro Salvador. Es por eso que es el amor de Dios el que restaura nuestras relaciones con nuestros hermanos, con nuestras esposas, con nuestros esposos, con nuestros hijos y los hijos a los padres. Porque todo esto proviene del amor de Dios, porque Dios es amor, como insisto, veremos más adelante en mayor detalle. Ahí está el verdadero amor, en que Dios nos amó a nosotros que justamente nuestros corazones estaban esclavizados al mundo. El Señor nos ama a nosotros para darnos vida, vida justamente para amarlo a Él y realmente amar de forma correcta al mundo, no de acuerdo a los parámetros del mundo. Realmente amamos al mundo cuando predicamos verdaderamente el Evangelio de Cristo, para que ellos conozcan el amor de Dios y no el amor de un mundo caído. Fíjate cómo termina este versículo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. A lo mejor lo que dije anteriormente puede sonar como una contradicción, como si Juan nos está diciendo no amen al mundo. Sí, Juan nos dice no amen al mundo, no amemos la visión de un mundo caído, de un mundo quebrado que en realidad odia. Cristo oró por nosotros, no para arrancarnos del mundo, sino para que el Señor nos guarde del mundo. No para que nosotros nos convirtamos a ellos, sino que ellos se conviertan a nosotros en la medida en que nosotros mostramos a Cristo, en la medida en que nosotros también decimos, sí, el Señor me ha redimido. Pero el Señor no nos ha redimido para quedarnos en cuatro paredes en la iglesia y estar apartados del mundo en un monasterio, en el último lugar de la sexta región, o en el último lugar allá en Barcelona donde nos están viendo, o en el último lugar de California, o en Chile, o en Escocia, y ahí nos quedamos atrincherados para no amar al mundo. No, porque el Señor, aquellos que transforma, los pone para que sean luz y sal, y la luz se muestra y brilla más en medio de la oscuridad. Es por eso que nosotros no debemos amar al mundo en el sentido de amar las visiones caídas del mundo, pero al mismo tiempo el Señor nos llama a predicar al mundo, y eso es mostrar un verdadero amor. Así también con nuestras buenas obras. Es por eso que el versículo termina diciendo, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es esa voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta? Sino deleitarse y cumplir su ley. Recuerden, ley que ya fue cumplida perfectamente por Cristo. No cumplimos la ley para ser salvos, sino porque ya somos salvos. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, es decir, aquel que ama a Dios y aquel que ama a su prójimo. Así como Dios amó a sus enemigos, Dios nos llama a amar a nuestros enemigos, lo que no significa tolerar las prácticas de los enemigos, sino justamente mostrar la belleza del Evangelio a través de la predicación, en primer lugar, y luego a través de nuestras vidas. Pero el que hace la voluntad de Dios, es decir, el que ha recibido el perdón de Dios, perdona
también a su prójimo. El que ha recibido el amor de Dios ama a su prójimo como a sí mismo, porque está amando, porque ama a Dios con todo su corazón. Así como el mundo pasa y sus deseos, y finalmente serán objetos aquellos que no se rindan al Señor, serán objetos de toda la ira eterna de Dios en el infierno. Por otro lado, aquellos que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre en Cristo, en Cristo. No solamente aquí en la tierra, sino también por toda la eternidad. Aquellos que escuchan estas palabras y son oidores y hacedores serán semejantes como aquellos hombres que edificaron sobre la roca y que cuando vino la tempestad y los problemas, ahí permaneció firme. Por otro lado, aquel que escucha estas palabras y no las pone por práctica, aquel que escucha esto pero lo evita, lo rechaza, si vive y muere en ese estado, tendrá destrucción eterna. ¿Estás viviendo en ese estado? ¿Estás amando al mundo? Déjame decirte que es un amor mortal, falso y destructivo. Pero hoy día el Señor te llama a Él y te llama a que pongas tu fe en Cristo y te arrepientas de tus pecados y confieses con tu boca y lo creas en tu corazón de que Jesús es el Señor de tu vida, para la gloria de Dios Padre. La invitación entonces es, iglesia, familias, no amemos al mundo, amemos al Señor, amemos a nuestro prójimo. No nos deleitemos en aquello que sabemos que Dios aborrece, es decir, no nos deleitemos en el mundo, sino deleitémonos en la santidad de Dios, en conocer más a Cristo. Y recuerda, pidámosle a Dios crucificar todos nuestros días nuestra carne, el mundo que todavía está acá. Y eso es santificación. Por eso, hermanos míos, el llamado es a amar realmente a Dios. Así que oremos al Señor para que el Señor bendiga su palabra. Gracias, Padre, por este momento que hemos podido compartir este domingo, que tú nos llamas a acercarnos a ti. Gracias por este inmenso amor, porque de tal manera tú nos amaste a nosotros los pecadores, que diste a tu Hijo amado unigénito para darnos vida eterna al creer en ti. Este creer que proviene solamente de ti y para tu gloria. Llévanos a desearte más a ti. Llévanos a anhelarte más a ti, de acuerdo a cómo lo indica solamente tu palabra, no de acuerdo a nuestras emociones o emocionalismo lo dictan, sino de acuerdo a cómo lo indica tu preciosa palabra, para así realmente comprender tu evangelio, para que nuestros afectos realmente sean afectos santos y que ardan por tu gloria, y así toda nuestra vida y nuestra voluntad se mueva a glorificarte a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Un gusto haber compartido con ustedes. Que el Padre de su casa, ahí donde está, pueda bendecir a sus hijos. Que el amor de Dios, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros. Que el Señor les bendiga y sigan meditando en esta palabra en este día domingo, con los hermanos en la iglesia, con los familiares. Sigan masticando esta palabra del Señor durante la semana, en a lo mejor alguna llamada o en algún estudio bíblico que tengan. Profundicen en esto, profundicen en el gran amor que Dios tiene por su iglesia. Y debido a eso, no amemos al mundo, sino amemos al Señor. Un fuerte abrazo y que el Señor les bendiga. Recuerden que todo esto queda guardado acá en la página, así que si quieren compartir el link, compártalo con sus amigos o para que ellos puedan estar informados si se suscriben al mismo momento. Cuando se suscriben, si para otro domingo, cuando empiece la predicación, de inmediato les llega la notificación. Así que el Señor les bendiga. Un fuerte abrazo.